YPPK. Vos, digamos, con un clic sabes cuántos diabéticos consultan tu hospital, por decirte una enfermedad, ¿verdad? Y cuántos medicamentos para esta gente, cuánta insulina vas a necesitar, cuánta metformina vas a necesitar. Entonces el ministerio ya tiene una idea de cuántos medicamentos debe destinar a este hospital, porque la percepción que hoy tenemos es que no alcanza. Pero con este sistema vos tenés la realidad de cuánto necesitas y cuánto te tiene que dar. Facilita muchísimo, ya que porque tiene la historia, que es el motivo por el cual consultó aquella vez, los medicamentos que se les prescribió aquella vez en aquella consulta, y si tiene algunas órdenes de laboratorios pendientes o estudios que se tienen que realizar, entre otras cosas. Actualmente todos los hospitales generales del Ministerio de Salud Pública cuentan con el sistema informático GIS. El uso de la plataforma ha generado a favor de los pacientes un menor tiempo de espera y ha acelerado sustancialmente los procesos de reporte administrativo para adquisición de medicamentos. ¿Por qué eso? Porque a través de que 2 clics que nosotros realicemos en la computadora, que no tarda ni 30 segundos en este sistema, podemos tener, en primer lugar, la productividad de todos los médicos. En segundo lugar, podemos tener la incidencia de cada enfermedad o patología dentro de nuestra comunidad. Y así tener la realidad, no la percepción. Ahí voy a tener datos reales de cuáles son las afecciones principales de la gente. Y a la vez tenés, como cada paciente que vos atiendas en el consultorio externo, en la urgencia, estás recetando 1 o 2 medicamentos, saber que cuando vos clicás en la computadora, se te habilita qué medicamentos ya tenés en la farmacia y cuáles medicamentos no tenés. Entonces ya podés buscar uno similar que le haga un efecto positivo al paciente, o directamente ya podés ahorrarte el decirle que probablemente en el hospital no tenga ese medicamento. Una de las facilidades y la estrella, vamos a decirle, del sistema es la historia clínica digital, ¿verdad? Que anteriormente no existía, ¿verdad? Si bien era un escrito en papel, si la gente de admisión, por ejemplo, no encontraba ese papel que el médico escribió en la consulta anterior, prácticamente se le hacía una historia nueva y el paciente nunca tenía un registro de las consultas que llegó a hacer en el hospital, ¿verdad? Este sistema a nosotros nos facilitó muchísimo en ese sentido, porque el médico, haciendo un clic prácticamente, puede inclusive ver las consultas que hizo en otros establecimientos de salud, no necesariamente del Hospital de Luque. Ahí uno puede medir la efectividad o no del gerenciamiento que nosotros estamos haciendo dentro del hospital. A mí me parece una herramienta que nos va a transportar, digamos, a lo que es gestión por resultado. Es decir, vos podés mantenerle a un director o a un médico o a cualquiera lo que ocupamos, cualquier cargo, de acuerdo a los resultados que produzca para la ciudadanía. Por ejemplo, el director podría solicitar, qué sé yo, te pongo un ejemplo, losartán, por ejemplo, se está pidiendo de más este mes, entonces él sabe que tiene que pedir un poco más del promedio que solía solicitar, ¿verdad? También a nosotros, ¿para qué nos sirve? Para evitar la fuga de medicamentos, porque antes era muy fácil rellenar la receta y encontrarle nomás al médico en el pasillo y que te selle la receta y ya llevaba el medicamento, no sabía si era útil o no. Hoy para vos tenés que estar en el sistema, y el sistema registra cuántos medicamentos vos llevaste en un año, cuántos medicamentos vos llevas por mes o cuántos medicamentos llevas cada vez que usas. Entonces tener un control estricto de la utilización de los medicamentos. La implementación de este sistema también permitió a la gerencia hospitalaria implementar mejoras en el sistema de guardias médicas por especialidad. Esto último conforma la demanda real existente en cada servicio y avanzar hacia un modelo de gestión de asignación de recursos por resultados. Cada especialidad tiene un tiempo distinto de tratamiento, pero ¿a qué nos sirvió? Que todos los pediatras, por decirte una especialidad, se estandaricen que todos tengan que ver 25 pacientes, porque antes teníamos que uno veía 5 y otro veía 25, creaba una asimetría entre
los profesionales que no tenía una justificación de por qué ser así. Pero como ya llevaba mucho tiempo instalado, el sistema GIS no sirvió para decirle, mira doctor, mira licenciado, si es psicólogo o algo así, mira, este colega tuyo está atendiendo 25, porque uno puede atender también 25. Entonces llegamos a hacer algo equitativo para todos los profesionales, ¿verdad? Siempre seguro va a haber uno que se escapa al sistema, pero la regla en general es que todos los profesionales trabajen de la misma manera. Se busca una simetría en todo. La aceptación del director es genial, porque prácticamente puede tener reportes a los 1 segundo que se terminó las consultas o cosas así, ¿verdad? Anteriormente, si bien teníamos, por ejemplo, una consulta, supongamos que me pide el reporte de cuántas personas fueron atendidas en la urgencia del día anterior, nosotros teníamos que buscar lo que era el registro, o sea que el RAC, que era el registro de clasificación de atención, teníamos que anotar, por ejemplo, los nombres, el apellido, el motivo de consulta en una planilla, luego hacer la sumatoria y después ver la clasificación, y prácticamente eso te lleva como 6 horas mínimo, ¿verdad? Si no es más, luego en algunos casos, ¿verdad? Entonces, con este tema del GIS, prácticamente se redujo a nada el tiempo de espera en cuanto a la generación de reporte, ¿verdad? Que eso es lo que al fin y al cabo es lo que le importa a la gerencia. Es muy distinto, por ejemplo, que el Ministerio de Salud aporte, por ejemplo, en un cirujano, que ¿te acuerdas del cálculo que hicimos? Que un cirujano opera 200 o 300 cirugías al año, o que atiende en el consultorio externo 400 o 500 pacientes, a una persona que está atendiendo 4 o 5 pacientes al año, ¿verdad? Entonces vos tenés una herramienta, tenés una forma de medir la atención de tu colega. Es una, y como creo, ¿cuál es la proyección del sistema GIS? La proyección del sistema GIS es, para nosotros, lo siguiente, que de acá en estos años que están viniendo ahora, también el ministro de Salud va a tener una herramienta para decirnos, en Luque se produce tanta cirugía, se atienden tantos pacientes, entonces necesitamos hacer una mayor inversión para aumentar la capacidad del hospital. Y también el ministro de Salud va a tener una herramienta de con cuántas consultas, cuántas cirugías, cuántos procedimientos realizamos, para poder pedirle al ministro de Hacienda y al presidente de la República una gestión basada en resultados. En terapia intensiva tenemos un 97-98% de ocupación cama día, y en las salas comunes tenemos alrededor de 90-95%, que es muy elevado. Entonces eso le da una proyección al ministerio que va a necesitar más camas. También te da la proyección de cuántos pacientes, por ejemplo, en la urgencia un médico está viendo. Si vos ves que un médico en un turno de 12 horas atiende 120 médicos, obviamente tenés que pedir otro más para que cada médico vea 60, o quizás tenga que pedir 2 más para que un médico humanamente posible vea 40 pacientes en un día, en una guardia de 12 horas. Porque existirán también lugares donde se hace consulta donde un médico ve en una guardia 4 pacientes. Ese lugar no necesita una contratación de un médico más. Si un médico en una guardia de 12 horas está viendo 12 pacientes, no necesita un refuerzo. Pero si vos tenés un hospital o una determinada situación en un hospital donde un médico está viendo 100 pacientes en un turno de 12 horas, es evidente que el ministerio tiene que reforzar la cantidad de médicos que hay en esa especialidad. En nuestro caso está pasando hoy en día con pediatría, ¿verdad? Tenemos todos los registros donde básicamente hay un médico, tenemos 2 médicos por turno de cada 12 horas, y estamos alcanzando 350, 400 pacientes día. Hubo 400 y 4 médicos, tenés que cada paciente está viendo 100, que cada médico está viendo 100 pacientes. Entonces vos, a través del GIS que tenés, la herramienta que te dice que tenés que reforzar esos servicios de salud, porque probablemente ese médico va a empezar viendo turno mañana, turno tarde, pero allá llegando su horario de salida ya vio 96 pacientes, la situación está siendo insostenible, ¿verdad? Así también el ministro de Salud tiene una herramienta para pedirle al Ministerio de Hacienda, necesitamos la contratación de mayor cantidad de personas. Entonces el presidente de la República también va a tener la herramienta para decirle a la ciudadanía, estamos contratando más médicos en este hospital porque este es el resultado que está dando este servicio en particular. ¿Y qué es lo que refleja la cantidad de consultas que está dando? Es la necesidad de la población de en ese lugar contar con mayores servicios de salud. Creo que ese fue el objetivo por el cual comenzamos a trabajar con el MITI, con los representantes de la Embajada de Taiwán, y por lo menos a nosotros nos es muy útil, sobre todo a las personas que están enfocando en gestión por resultados, les es muy útil esta herramienta. El uso de la tecnología trae beneficios como optimización de tiempo y disminución de uso de papel, que también tiene una finalidad ecológica.
Sin embargo, el proceso de implementación no suele ser muy simple, ya que primero deben derribarse los prejuicios hacia el sistema y especialmente la resistencia natural de los seres humanos al cambio. Admisión, por ejemplo, o sea, el personal de admisión que recibe a la gente, anteriormente tenía que escribir, todas las veces tenía que escribir nombre, apellido, número de cédula, dónde nació, dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este sistema lo que hacemos es que una sola vez, o sea, la primera vez que nosotros captamos un paciente nuevo, es lo que se escribe esos datos, ¿verdad? En la siguiente vez que ese paciente acuda al hospital, basta con que se ponga su número de cédula y ya les tira todo, ¿verdad? Aparte de que ya agilizamos ese proceso de admisión como tal, ya le estamos quitando carga de trabajo al funcionario de admisión, porque ya se encarga exclusivamente de elegir a qué médico le tiene que derivar ese admisionamiento, ¿verdad? O a esa persona que viene a consultar. Quizás en un comienzo había un poco de reacción de la clase médica en tratar este sistema, pero hoy en día creo que el que trabaja demuestra perfectamente su trabajo, porque como te digo, en 2 clics vos sabés que el doctor A o el doctor B o el doctor C cuánto es su productividad en un año. Entonces esa persona mismo puede, digamos, reclamar su nueva contratación, una progresión en su carrera médica, es decir, un contrato basado en su productividad, que es algo donde tenemos que apuntar lo de la función pública. Nosotros somos el pensamiento que la función pública y privada quizás se diferencia en la hotelería, ¿verdad? Acá en el hospital hacemos los mismos procedimientos quirúrgicos, todas esas cosas, pero la alta cantidad de rotación a veces no permite que nuestra hotelería sea tan de lujo que quizás como los hospitales, pero creo que la atención debe ser igual. Primeramente lo que se hizo fue mostrarle la capacidad real del sistema, cómo funciona como tal, ¿verdad? Porque tenemos la experiencia del Ministerio de Salud que la gente, cuando nosotros les mostramos y queremos implementar un sistema nuevo, nos dice, ya otra vez otro sistema, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue mostrarle que realmente este sistema sí funciona y que es eficiente y que a su vez le va a facilitar su trabajo. Y una vez que le mostramos y realmente ellos vieron que así es, ahí sí, sí, esto sí va a funcionar. Y entonces ahí recién la gente se empezó a aprender en cantidad de profesionales capacitados. Podemos decir que tenemos más de 350 médicos capacitados, 200 enfermeras, tenemos como 50 personal de admisión, 20 personales de farmacia, entre otras cosas. De hecho que el sistema GIS está previsto que tienen 3 plazos, o sea que tenía corto plazo, mediano plazo y largo plazo, en el cual el corto plazo es la implementación del sistema GIS en el área ambulatoria de todos los establecimientos a nivel país. El segundo ya sería la implementación del módulo de internación en los hospitales. Y por último ya sería la integración con la identidad digital que tenemos ahora a través de la MITIC, en donde yo con mi teléfono o con mi smartphone puedo ver todas las consultas desde mi celular, ¿verdad? Entonces es un cambio que no se va a detener y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para que esto no se detenga. Último bloque de este episodio de YTPK, tan reconfortante, tan, ¿cómo decirlo, Oscar? Tan esperanzador realmente, porque tantas veces hemos hablado de transformación digital y hoy podemos ver en lo que veníamos conversando con esta gente un paso muy importante hacia ese proceso de consolidación de la tecnología en beneficio del ciudadano, en beneficio del paciente en este caso, porque se aplica en una unidad de asistencia médica. Hay una palabra clave también que me permito filosofar. No se trata de romantizar todo esto que estamos hablando, sino que buscarle el sentido bien práctico y efectivo al asunto. Porque aquí también hay un concepto que se instala que es la profesionalización. Y vos me decís, ¿cómo hablar de profesionalización en un centro médico donde están médicos ofreciendo sus servicios? Y digo en el sentido, Oscar, de que se estandarizan algunos procesos, se mide el servicio que presta el profesional médico y se le exige también al médico un mejor y mayor rendimiento. Decía el director en la historia que acabamos de compartir que hay casos, por ejemplo, en el que se pudo notar que un médico tenía 3 cirugías al año, mientras otros administraban en igual cantidad de tiempo 200 cirugías. ¿Cómo se puede tener esa desproporción? Y sin una base de datos, uno no puede corregir esas situaciones. Que hoy está al servicio de ellos una herramienta que les permite no solamente tener a la vista esos datos, sino planificar escenarios a futuro. Tal cual. Y hablamos mucho, Roberto, y audiencia toda. O sea, toda la gestión que no podamos medir o que no miramos con los resultados
realmente es muy difícil. Yo creo que hoy básicamente nos enfrentamos eso en un desafío profesional y personal día a día. O sea, llámese en el lugar donde estás trabajando, donde yo estoy trabajando, o sea, todos siempre nos miden contra los resultados. Y evidentemente, ¿por qué no en esta gran gestión de la salud, en donde sí tenemos que mostrar resultados y los resultados tienen que ser tan rápidos, o sea, esos datos estadísticos que no pueden esperar? O sea, nos decía el otro una vez anteriormente haciendo en forma manual con papeles y podía tardar 2 días, 3 días o un mes en tener una información, y en salud eso no nos podemos dar ese lujo. Entonces yo creo que realmente estamos en un desafío, así como decía también la gente de la corporación taiwanesa y también la gente del propio MITIC. Aquí nuestro gran desafío es, claro, que seguir escalando y creciendo, incluso porque aquí este proceso está incorporado en la parte de admisión, está el tema de consultorios, toda la parte de farmacia, urgencia en algunos sectores, luego es crecer la parte de internados, o sea, es decir, tener todos los servicios incorporados dentro del sistema. Pero el gran desafío es sostener. O sea, el gran desafío es realmente que este sistema crezca, siga creciendo en otros establecimientos. Lógicamente hoy estamos hablando de un gran hito, estamos en 123 establecimientos con este sistema, pero el objetivo es llegar a todos. Pero también el gran objetivo es que esto se sostenga en el tiempo. Y ahí realmente es conciencia, ahí es realmente lo que siempre solemos hablar. Si yo quiero cambiar el hacer, pero si no cambio el ser, es muy difícil. Y es persona, y es actitud, y es un montón de cosas que tenemos que seguir trabajando. Y yo creo que esto que estamos haciendo es parte de eso, ¿verdad? Sigue siendo parte de la gestión del cambio. El hecho de conversar, el hecho de decir... claro que seguramente hay deficiencias, o sea, nadie está aquí queriendo tapar incluso eso, o sea, hay faltantes de medicamentos, seguro hay faltantes de medicamentos, pero ¿qué estamos tratando de hacer? Tratando de gestionar mejor, de agilizar los procesos y por sobre todas las cosas también transparentar esos procesos. Claro, para que se tomen a futuro mejores decisiones. Gracias, Oscar, y eso es lo que proponemos siempre en YTPK. Como bien decía Oscar, estamos en un centro asistencial donde probablemente el ciudadano también tenga sus quejas, tenga sus críticas, pero nosotros en YTPK tratamos de mostrar aquello que está produciendo un efecto positivo y que también genera esperanzas para un futuro mejor. Es una herramienta que está disponible, es una herramienta que se está ejecutando y es una herramienta que, nos decían los administradores, ya está dando sus buenos resultados. A ustedes, muchas gracias por la atención, por la preferencia. Nos reencontraremos en un siguiente capítulo de YTPK. Será hasta entonces.